Hola, bienvenidos al canal de Xurde Morán. A veces digo el canal, a veces YouTube, a veces el blog, a veces lo que se me ocurra. Bueno, vale todo. Estoy haciendo el Camino del Salvador y estoy en León, en concreto en el municipio de Gordón y más en concreto todavía en el pueblo de Huergas de Gordón, en un tramo en el que el camino pasa al lado de la vía del tren, siguiendo el valle del Bernesga, y poco más allá tenemos la carretera, la vamos a ver ahora, oímos el tráfico. Y en Huergas de Gordón llegamos al santuario de Nuestra Señora del Buen Suceso, patrona de Gordón, en este campo de la ermita. Aquí tenemos la parte posterior del antiguo hospital de peregrinos, que fue también casa del ermitaño, y luego últimamente casa rectoral del párroco. Hubo un ermitaño muy antiguamente, dicen las crónicas, que se ocupaba del mantenimiento del santuario. Ahí tenemos la carretera y aquí tenemos una dedicatoria, un monolito con placa, el ilustrísimo Ayuntamiento de la Pobla de Gordón a don Marcial Álvarez García, rector de este santuario, con motivo de sus 50 años de dedicación pastoral, año de 1908. Este santuario es de muchísima tradición romera. Por eso tenía aquí el hospital de peregrinos. La estructura actual que le vemos corresponde a una gran reforma sobre un templo medieval más antiguo que se hizo en 1766. Y después, en 1874, hubo una ampliación total, una reforma completa que le dio el aspecto que vemos ahora. Con este grandísimo campanario que es ya, de primeros del siglo XIX, es de 1808. 1766, gran reforma, 1808, espadaña del campanario, y luego, pues, en 1874, otra reforma y ampliación aún mayor. Ahí tenemos un famoso bar en la carretera donde podemos parar a tomar algo, comer. Y aquí tenemos la parte delantera, la fachada principal del antiguo hospital de peregrinos, rectoral, y que fue también la casa del ermitaño, como la iglesia, sin duda, pues, reformada a lo largo del tiempo. La historia nos dice que esta capilla, santuario de Nuestra Señora del Buen Suceso, como la de la Virgen de la Celada en La Robla, se erigieron con motivo del agradecimiento, acción de gracias, de lo bien que habían resistido los castillos de Alba y de Gordón al ataque de Almanzor a finales del siglo X. Debió ser el ataque que luego fueron hacia Santiago de Compostela y ahí arrasaron la catedral, pero respetaron el sepulcro de Santiago, toda aquella historia, las campanas con los cautivos cristianos, etc. Pero algo antes hay una documentación, hay un texto que nos dice que en el año 953 se hizo una ordalía del agua en la iglesia de Santa María ad portem Gordonem, o algo así decía, es decir, a las puertas de Gordón. Una ordalía del agua era una de esas pruebas medievales que consistía en decidir si tú eras inocente o culpable de algo. En ese caso, ordalía del agua, pues con una caldera de agua hirviendo y tenías que sacar un objeto. Si no te escaldabas, eras inocente. Había ordalías hasta con metales fundidos, por lo que dicen los historiadores. Luego hay una tradición más piadosa, según la cual un padre y un hijo, pescadores de aquí del río, pues encontraron una imagen de la Virgen y la llevaron a la iglesia de Noceda. Y luego la llevaron también, de ahí la imagen desaparecía, volvía a aparecer aquí, la llevaron a la iglesia de aquí de Huergas de Gordón, también desaparecía, volvía a aparecer aquí, y al final se decidió hacer aquí este santuario mariano, ¿no? Es una leyenda muy habitual en los santuarios marianos, que aparece una imagen, en este caso en el río, pero puede ser en un árbol, en otro lugar,
y aunque la quieren llevar a una iglesia ya existente, pues la imagen desaparece milagrosamente y vuelve a aparecer. Bueno, vamos a ir acercándonos. Ahí tenemos la espadaña enorme que se ve desde lejos, del año 1808. Y aquí tenemos, bueno, lo que sería la portada principal. Ahí tenemos la estela, digamos, de las obras de 1766. Ahí abajo vemos la fecha. Una puerta antigua con varios motivos. Una mano cogiendo pues como una flor, unas flores. Alegoría mariana, Ave María Purísima, conchas del peregrino, orlas. Acceso a través de 3 arcos de medio punto a este nártex, digamos, antes de esta portada. Y ahí tenemos pues esta bóveda, que es de crucería, es como las góticas, ahí creo, sí. Y ahí hay una cabeza. Ahí hay una cabeza. En 1905 aquí se fundó la Cofradía del Buen Suceso y fue una gran impulsora de la romería, la novena, las peregrinaciones de este santuario. Ahí tenemos una placa explicativa, ¿no? Lo que os acabo de contar. La leyenda cuenta cómo tras encontrar un padre y su hijo la figura de la Virgen en las inmediaciones del río Bernesga, esta se fue depositando en diferentes iglesias de Huergas y Nocedo de Gordón, pero desaparecía de estos templos para aparecer en el lugar en el que finalmente se construyó este santuario, por entenderse que aquí era donde la Virgen quería estar. Es la patrona del municipio de La Pola de Gordón desde 1938. Ruta Casa Jacobea de San Salvador, quien va a Santiago y no al Salvador honra al criado y deja al Señor. La romería, lo que os acabo de decir. En 1905, con motivo de la constitución de la piadosa asociación de Nuestra Señora del Buen Suceso, se determinan los actos que deben constituir la fiesta. Domingo, primer domingo de septiembre, Santa Misa, procesión y romería. Lunes dedicado a los difuntos, con reparto de escabeche a todos los asistentes a los actos litúrgicos. Esta tradición del escabeche en León la encontramos en muchos sitios y tiene que ver, bueno, pues con los arrieros. Muchos maragatos, también de otros sitios, pero muchísimos maragatos que cogían el pescado en la costa, lo escabechaban y lo vendían en el interior, en León, en Castilla, en el interior. Ellos iban allá con otros productos, con aceite de oliva, con pimentón, no sé si sal, aunque la sal estaba sujeta a algunos impuestos y algún control especial. El edificio, ahí lo tenemos, mira, existen referencias de su existencia en el siglo X, aunque la construcción actual debió iniciarse en 1766, según reza la inscripción de la puerta. Lo acabo de ver. Esta obra se hizo siendo cura de la villa de Huergas y administrador de la Virgen de Buen Suceso, don José Suárez Bayón, y mayordomo Manuel de Bobis, vecino de dicha villa, año de 1766. Presenta planta de cruz latina, arcos de medio punto y bóveda de cañón con contrafuertes exteriores. Fábrica de cantería labrada, pórtico de 3 arcos en la entrada principal y espadaña a los pies. En el interior, una reja de 1854 separa la zona más sagrada donde se custodia la Virgen, la imagen de la Virgen, que representa la Inmaculada Concepción. La imagen que se expone y el retablo son de mediados del siglo XX, pues el retablo se perdió durante la Guerra Civil. La Virgen más antigua del siglo XVIII se conoce como la Virgen Pequeña o Primitiva y es la que sale en procesión. Junto al santuario se encuentra la Casa de Novenas o del Ermitaño, que acogía a los fieles venidos a realizar el novenario que precedía la fiesta de la patrona. Bueno, aquí tenemos León, el Camino del Salvador, la Robla, hasta Oviedo. A Uvieu, bien de interés cultural desde el 27 de abril de 1983. Bueno, y aquí tenemos imágenes del interior y del exterior, y del Camino del Salvador. Llama la atención este pórtico. Bueno, esto es como un pórtico nártex ahí
bajo la monumental espadaña, y luego con 3 arcos de medio punto, y luego en este otro pórtico lateral pues otros arcos tremendos, poderosos y fuertes. Vamos a ver el interior, que está abierto. Aquí hay una imagen de la Virgen del Buen Suceso en piedra, en hornacina, que es similar a una de las que hay en el interior. Ahí tenemos arco de medio punto, bóveda como de crucería, ¿sí? ¿No? Que además esta tiene la flor, la hexapétala, la flor de 6 puntas, mira. La flor galana, flor del agua, que existe en el arte pues desde la prehistoria. Y común pues a muchísimos pueblos, culturas y civilizaciones. El tráfico, el bar, y vamos a entrar adentro. Atención, esto interesará a los peregrinos. Se sellan las credenciales aquí en el bar de enfrente. Vamos a ver que se ve ahí el sello y a ver cómo estamos de luz, para entrar adentro. Hay muy poca luz. No veo ninguna llave de luz. A ver. Hay aquí, pero no funciona. Bueno, esto es el coro, una de las cosas que se fueron poniendo. Aquí tenemos la bóveda de cañón, los varios tramos de la nave, la cabecera ampliada y el retablo. Ahí hay una verja, la verja que se colocó para separar la zona de los fieles de la zona de la liturgia. Bueno, las ampliaciones, el retablo, pero bueno, no tenemos luz y no veo. Bueno, la Virgen de Buen Suceso, por lo menos una de las imágenes la tenemos aquí a la vista. Todo esto, vamos a recalcar, ahí ve el coro, muy oscuro también. Esto se reformó completamente en el siglo XVIII, 1766, sobre aquellos templos, aquel templo medieval, que sería, pues vete a saber, prerrománico, románico, una mezcla de todos. Luego en 1834 se hace esta gran reforma y luego, bueno, pues hay algunas reformas menores posteriores. Mira, aquí tenemos una inscripción que dice: aquí se echa la limosna a Nuestra Señora del Buen Suceso para culto y misas. La flecha y el ventanuco, con forma de concha. Y bueno, no nos asustemos porque no vamos a salir a la carretera prácticamente, Ahí tenemos las señales del Camino de San Salvador. Vamos a ir hasta la fuente. Una fuente de cuando esto era la carretera de Castilla. La carretera de Castilla sustituyó al Camín Real del Bernesga hacia Pallares. Pues empezó a finales del siglo XVIII, cuando Jovellanos, que fue uno de los grandes impulsores, y el conde de Campomanes. Luego estuvo parada tanto por motivos burocráticos como políticos y bélicos. Date cuenta que, bueno, fueron las guerras con Inglaterra, después fue la francesada, guerra de la independencia, guerras carlistas, y al final hasta 1830 y pico, pues aproximadamente, cuando se reformó lo grande la capilla del Buen Suceso. Y luego, bueno, pues fue la carretera nacional con sus reformas. Y ahora aquí también hay un senderín por el Prado, desde la capilla o ermita, para evitar un tramo corto de carretera. Nos metemos por un sendero y enseguida vamos a hacer la carretera para ir a Pola de Gordón, a la Pola de Gordón, oficialmente, la Pola de Gordón. Las pueblas que fundaban los reyes leoneses y castellanos como forma de aglutinar a villas nacientes con mercado y fueros
o con dependencia más bien exclusiva a la corona, al monarca, sin dependencia de señoríos eclesiásticos, la mitra, ni tampoco a los señores feudales. En el libro Becerro de la Catedral de San Salvador de Oviedo se mencionan varios santuarios marianos aquí en la comarca de Bordón. Hay una Santa María también en La Pola, si no me equivoco. Hay una Santa María en Buiza, por donde subiremos enseguida por el camino de Salvador hacia las Forcadas de San Antón y el Valle de la Tercia. Y bueno, un sitio muy especial. Cualquier cosa que queráis añadir o comentar, algún error que tuve o alguna cosa que falta por decir, que seguramente habrá muchas, pues escribís, lo ponéis. Y también para felicitar y agradecer y dar placas conmemorativas y medallas y lo que sea. Bueno, vamos a atajar por este prado, la estación del Buen Suceso, y dejamos la carreterona, el traficón y el ruido. Vamos aquí a unos bosques preciosos por la ribera del Bernesga. Oye, que os haya gustado la historia de la ermita del Buen Suceso, y nos vemos de aquí a poco, ya sabéis que si no, pues en el mismo canal entráis y ahí lo tenéis todo, de todos los caminos y de todas las cosas que hago, y con amigos conocidos y demás familia. Tayueguín, buen camino.